Vamos a hablar de economía y por supuesto nos vamos a centrar y a dialogar con Pablo Ferrari, economista que ya está conectado. Pablo, ¿cómo estás? Un placer. Vamos a ver si mejoramos el contacto y volvemos a charlar del sistema, este sistema de cambios, ¿no? Donde estas bandas están estipuladas y el dólar se acerca más a la banda superior que a la banda inferior. Vamos a ver hasta cuándo se puede sostener este sistema que según el gobierno estima que sea hasta mucho más y un poco más de los primeros meses del próximo año. Vamos a hablar de esto con Pablo Ferrari, a ver si ahora lo podemos contactar. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar en contacto y por supuesto este sistema, ¿hasta cuándo puede llegar a funcionar? El problema que se adicionó Sí, con información fehaciente los últimos días es que en su momento las expectativas que podían llegar a sostener de manera transitoria las bandas, este nivel de tipo de cambio, era que además del swap que había anunciado Besen, sí, también Besen había anunciado, y nadie lo había negado, de hecho se había afirmado que eso era así, que se estaba en la búsqueda de un préstamo de unos 20.000 millones de dólares sí, de un pool de bancos privados que requerían garantías. Primero eran garantías argentinas, luego se estableció que en realidad no era confiable Argentina, que requerían garantías del propio Tesoro estadounidense, y esto más o menos, siempre por trascendidos o afirmaciones de autoridades, pero sin papeles, sin registro, en una economía no registrada, quedan que serían un máximo de 5.000 millones de dólares, que así como entran, se irían a principios del año que viene en pagos de deuda. Entonces, vuelve la pregunta, continúa un proceso inflacionario, con lo cual cada vez queda más atrasado este nivel de tipo de cambio. Entonces, ¿hasta cuándo es sostenible? Voces como las de Carlos Melconian afirman, como había afirmado en su momento el Morgan Stanley, que el tipo de cambio debería estar en torno a 1.700 pesos. Si uno recuerda, por ejemplo, este tipo de situaciones de que el sí. mercado estima que debería elevarse el tipo de cambio y el gobierno no convalida eso, basta recordar fines de 2017, cuando el tipo de cambio estaba durante mucho tiempo en torno a unos 15 pesos, y los últimos días de 2017 y los primeros días de 2018, el tipo de cambio, cuando todo el mundo está un poco más pensando en Navidad y en los Reyes, se elevó. Así que no es descartable que en esta oportunidad ocurra lo mismo, ¿no? Claro. Pablo, respecto de la inflación, ¿considerás que va a haber un salto inflacionario en los próximos meses o que va a lograr el gobierno mantenerlo cerca? Bueno, porque ahora estamos observando que está por encima del 2% y algunas consultoras estiman que para el próximo mes sea algunos porcentajes más, ¿no? Algunas décimas más por encima de lo que fue en octubre. No, pienso que se puede quedar aproximadamente en este nivel, pero también lo que ocurre es que lo que no es pasaje a precios, porque no se puede convalidar. Pensemos que cuando se habla de consumo privado hay una parte importante que lo hace mediante crédito, y ha subido la mora, ¿no? Claro. Entonces, pensemos que lo que no es pasaje a precios termina siendo pasaje a recesión. Hay todos los días anuncios de empresas que cierran sus puertas, empleados despedidos o suspensiones. Entonces, lo que efectivamente no se puede convalidar como pasaje a precios termina cerrando. No hay tanta posibilidad de reacomodar
márgenes de ganancia, sobre todo para empresas pequeñas, empresas, comercios, Claro. o incluso empresas que pueden ser más grandes, pero no forman parte de un holding, es decir, de una empresa madre con empresas en distintas ramas de actividad, sino que se dedican a una rama de la actividad especial. Esta rama se siente resentida por la recesión y bueno, no hay tanto margen para sostenerse. Claro, y ahora vienen vencimientos también importantes, ¿no? Bueno, el día de mañana, pero los más importantes están en enero. ¿Cuál podríamos llegar a pensar que sea una estrategia del gobierno? Hay algunos economistas, por un lado, que plantean que no va a generar demasiada La repercusión. estrategia del gobierno, Sí, a ver. las dos estrategias que viene utilizando el gobierno son o más endeudamiento o un roleo, posponer pagos. Pensemos que no hay todavía un ingreso De eh, dólares también. de divisas, Claro, claro, que no sea proveniente. Pensemos que hubo ingresos bastante excepcionales en lo que va del gobierno de Milei, como por ejemplo el blanqueo inédito por su magnitud, que permitió darle un poco más de aire. Y vamos claro. un poco más allá, hoy en el diario La Nación hay un artículo que habla de si Milei se está proponiendo un desarrollo sin desarrollismo, es decir, lo que expresa la nota es cuáles van a ser las claves del desarrollo, y sobre todo uno ve que si se firma el acuerdo comercial del 5 de diciembre con Estados Unidos, como todo indica que va a ocurrir, sobre todo lo que vamos a tener es una incursión de empresas estadounidenses que van a poder tener precios más bajos, mayor productividad. Entonces, mucho de lo que es la producción nacional, como por ejemplo de medicamentos, Sí, drogas, se va a ver seriamente afectado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el acero? ¿Qué va a pasar con la metalurgia? ¿Qué va a pasar incluso si muchas licitaciones públicas, también en el área de la construcción, van a parar a ese tipo de empresas? Todo lo que sea nacional, digamos, va a quedar afectado. Por eso, cuando uno habla en definitiva de divisas, es decir, si uno quiere que las divisas entren, tiene que haber un impulso nacional en diversas ramas de la actividad. Si no, las divisas, lógicamente, de las empresas. You already optimize for Google. Now, optimize for AI. Use SEMrush One to claim and fuel your visibility across traditional and AI search. Win every kind of search with SEMrush One. Generación de divisas genuinas para un sostenimiento del modelo. Me claro. parece que hay como un hechizo luego de las elecciones del 26 de octubre que indican que, bueno, hay un apoyo de Estados Unidos, hay una oposición que todavía no se vertebra como para poder disputarla al gobierno. Bueno, fenómeno. Esos dos pilares. Ahora, no alcanza. ¿Cuál va a ser el motor de generación de divisas, de crecimiento del Claro, gobierno? vamos. Eso está, sí. Bueno, algo de eso estuvo estipulando con algunas medidas, ¿no? Como lo era el RIGI, que todavía, si bien no está demostrando que hayan venido grandes inversiones, sino se destacan alguna que otra que quizás comienza, pero por supuesto que los procesos para estas grandes empresas que vienen acá a la Argentina son procesos largos, ¿no? Que va a llevar bastantes años para poder ver el efecto finalmente que tiene en cuanto a empleo y en cuanto a un montón de otras ramas que podrían llegar a generar para la Argentina, pero sí, entiendo hacia dónde va este punto, Pablo. Vamos a seguir
desarrollando. Ahora nos estamos quedando cortos de tiempo, pero por supuesto el análisis es mucho más profundo. Perfecto. Un placer. Hasta luego. Gracias, Pablo. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Ahí hablábamos con Pablo Ferrari, economista, por la pantalla de Canales. Ya venimos con más información.